pedimos en el nombre de Jesús. No dejes de hacer con nosotros lo que tengas que hacer, Señor. Hazlo esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Está preparado usted para escuchar lo que Dios trae esta mañana para su vida? Así que dígale a la persona que está a su lado: esta mañana vienen códigos que vienen del cielo y serán descifrados por la revelación en la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Diga conmigo: tiempos de la intervención divina. Es tremendo la manera de cómo Dios, cuando nota que algo no anda bien en la tierra, Dios interviene en la tierra. Es increíble que Dios no está ignorando lo que pasa en la tierra. Es increíble saber que Dios no pasa por alto lo que está sucediendo en la tierra. Y te lo voy a explicar con la palabra, la cual esos momentos, y tal vez yo le estoy hablando a una iglesia que alguna vez ha sentido, que ha orado y pareciese que hubiese una ausencia de Dios en esa respuesta. Pero déjame decirte que a Dios no se le pasa nada, porque la palabra del Señor misma dice que los ojos de Dios vigilan toda la tierra. Dios está mirando hoy con agrado este lugar, está mirando con agrado tu vida, y algo va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te atreverías conmigo a decir: Señor, quiero que hagas una intervención divina? Haz cirugía en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, en mi vida, en mi nación, en mi iglesia, en mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Libro de Génesis capítulo 1 versículos 1 al 3. Quiero que esté muy atento a lo que el Señor va a hablar hoy. Libro de Génesis capítulo 1 versículos 1 al 3. Te va a salir allí en pantalla, así que le voy a pedir que lea en tiempo real conmigo esta palabra. Dice la escritura: en el principio, digan conmigo la iglesia, en el principio. Quiero que nos detengamos ahí un momento y diga conmigo de nuevo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Cuántos creen que Dios se está moviendo esta mañana aquí? Pero se movía sobre la faz de las aguas. Y en el versículo 3 quiero que lea conmigo esta frase que dice: y dijo Dios. Pero dígalo con voz de profeta: y dijo Dios. Podrías volverlo a decir: y dijo Dios. En 9 ocasiones dijo Dios, y las cosas en 9 ocasiones fueron hechas. Lo primero que te quiero decir es que Dios establece un orden y un principio. Cuando hablamos de la Biblia, si me puedes regalar el versículo 1, y nos quedamos un momento ahí en ese versículo 1 para que lo entienda la iglesia. Yo te he hablado y quiero que te vayas enseñado, porque yo le decía al primer servicio, y esto es siempre algo que yo tengo en mi corazón, y es que todo lo que Dios me ha dado en revelación, yo no me lo escondo. Yo suelto todo aquello que Dios me ha dado, porque necesito una iglesia entendida, fortalecida en la palabra. Es increíble saber que hay ministros que no predican lo absoluto que Dios les da por envidia que los demás no sepan. Eso pasó en los tiempos de la Inquisición, cuando la iglesia católica daba las misas en latín para que nadie tuviera acceso a entender la palabra de Dios. Por eso fue una época que se conoció como el oscurantismo, porque los únicos que entendían medianamente las escrituras, y decimos las entendían porque sabían del latín, pues eran los altos jerarcas de las iglesias católicas, romanas especialmente. Y el pueblo analfabeta escasamente sabía leer, mucho menos sabía latín. Así que la gente iba a misa, escuchaba un sermón, pero no tenía ni idea qué es lo que habían dicho. Aquí no, aquí se abre el libro, la revelación, para que tú sepas lo que Dios te quiere hablar esta mañana a ti. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, hermanos. Y es el primer libro porque la palabra Génesis viene de la palabra gen. Usted sabe que el gen es el inicio de todo. Es un ser humano cobra vida cuando dos genes se unen y allí explota en un solo gen, allí hay vida. Entonces la palabra Génesis viene de la palabra gen, es decir, es el primer libro de la Biblia. Son las primeras palabras de Dios reveladas al hombre para
Dios sentar algo que aquí en la palabra del Señor dice en el principio. Cuando Dios crea algo o crea a alguien, lo hizo bajo un orden y un principio estricto. Aquí la primera verdad de las muchas que te voy a hablar esta mañana es que usted y yo fuimos creados bajo un orden y bajo un principio específico. Déjeme decirle que usted no fue fruto de la equivocación de papá y mamá. Usted no es como su hermano mayor le decía para hacerlo llorar, es el hijo colado. Usted tiene un propósito. El Señor está sanando corazones esta mañana. Gracias, Señor. Perdone a su hermano ya. Y entonces, ay, Héctor, perdónalo, Señor. Y entonces entendemos que cuando fuimos creados bajo un orden y un principio. Diga conmigo, órdenes y principios. Nada de lo que Dios hace lo hace a la casualidad. Dios no se levantó de buen genio o de mal genio un día a enviar juicios a la tierra o bendiciones a la tierra. Todo está escrito en la eternidad, y cuando Dios te creó es porque tenía un plan específico contigo. Y entonces, en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo y en el primer versículo, antes de nombrar primeramente inclusive a Dios, se nombra la palabra principio. En el principio. No sé, no hay ningún error de traducción donde se diga, hay otras versiones que dice Dios en el principio o Elohim en el principio, la Ruach en el principio. No, dice en el principio. Todas las traducciones en todos los idiomas dice en el principio Dios creó. Luego quiere decir que la misma deidad de Dios, Dios en sí mismo, se mueve sobre los rieles de sus principios y sus órdenes. Luego quiere decir que cuando Dios crea la tierra, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea la iglesia, a su pueblo, lo creó en un orden porque ese era el propósito de Dios. Ahora escucha esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra, había algo en la tierra que no cuadraba bien, que no estaba alineado el principio de Dios, y es que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Alguien tiene aquí por Dios un Dios que hace las cosas desordenadas y vacías? No, ¿verdad? La palabra original estaba desordenada y vacía. El papiro original dice estaba en confusión y en vaciedad. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía en medio de ese desorden. El Espíritu se movía. Lo que te quiero decir, hermanos, es que estamos hoy librando una cruel batalla. Y te digo cruel porque son niveles de pensamiento entre un mundo progresista. Usted ha escuchado de repente tendencias, principalmente en lo político y en lo social, que se dicen progresismo. ¿Lo ha escuchado? Entendemos por ese término progresista o progresismo. Bueno, de hecho actualmente en Colombia nos gobierna un gobierno alternativo progresista. El progresismo es un modelo de idea mundano que habla de progreso, es decir, yo progreso a partir de ahora hacia adelante, lo de atrás no me importa. Es un modelo de pensamiento que descalifica lo inicialmente colocado, lo inicialmente fundado. No es necesario, porque el progresismo, aquello que dice yo a partir de ahora construyo mi futuro, a partir de ahora no necesito un Dios, a partir de ahora no necesito la Biblia, no necesito una religión, no necesito de los ancianos ni de las sabidurías de otros, sino a partir de ahora yo construyo algo nuevo. Eso es progresismo. Por eso se llama progresismo, porque viene la palabra progreso. Pero este es un nivel de pensamiento que choca absolutamente con la Biblia. ¿Por qué? Porque descalifica a unos principios de fe de la Biblia. Hoy por hoy las teorías de la creación dicen que fue el Big Bang, que fue la evolución, que éramos unos micos y ahora somos seres humanos. Porque esas teorías lo que quieren es sacar a Dios de todas las esferas del conocimiento, del poder y social. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero la palabra de Dios, la que usted y yo leemos, comienza diciendo en el principio. Cuando hablamos de principios, es algo que se establece y es un inamovible. La palabra del Señor dice que la tierra estaba como, regálame el versículo 2 por favor, estaba como desordenada y vacía. Diga conmigo, desordenada
y vacía. Quiero volver a formular la pregunta: ¿alguien cree aquí o adora a un Dios que hace las cosas desordenadas y vacías? No, ¿verdad? La palabra original que dice, la palabra original, la traducción original, digamos el escrito original dice que estaba en confusión y en vaciedad. ¿Por qué el mundo está confundido? Porque el mundo está fuera de los principios de Dios. Cuando lo que Dios creó bajo un principio estable se sale de su principio, inmediatamente hay confusión. Lo decíamos en el primer servicio y lo decía y lo tengo que decir en charlas donde me invitan a menudo, en la cual decimos: hoy nuestra generación progresista está tan confundida que no saben si son hombres o mujeres, si son perros o gatos, si son animales, ovejas o vacas, porque hay comunidades de jóvenes que se creen vacas, por ejemplo, se disfrazan como vacas y viven como vacas. Estamos en una sociedad donde nos hemos salido del principio de Dios y estamos confundidos. Hoy no sabemos si odiar o amar. Hoy no sabemos si servir a Dios o no servir a Dios, si pertenecer a la iglesia o no pertenecer. ¿Por qué? Porque cuando yo me salgo del original de Dios, cuando yo me salgo del plan original de Dios, mi vida entra en ¿qué? En confusión. Diga conmigo: desordenados y vacíos. Así estaba la tierra. Entonces Dios notó que algo en la tierra que la había hecho perfecta, porque todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto. Él notó que había algo en la tierra que no andaba bien, estaba desordenada y estaba vacía. Pero ¿qué hizo Dios en el versículo 3? Dijo Dios, diga conmigo, dijo Dios. Y comenzó a través de la palabra a organizar la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Parecía un revoltijo de todo, las aguas encima de la tierra, la oscuridad, no había una luz que trajera vida sobre la tierra. Y Dios dijo: no puede funcionar algo que yo no he ordenado que funcione así. El primer mensaje que te vengo a decir hoy como profeta de parte de Dios es que Dios va a venir a este lugar y va a comenzar a intervenir tu vida, va a intervenir tu familia, va a comenzar a intervenir tu ministerio, la iglesia, la nación, tu familia. Porque si hay algo que Dios encuentra que no está alineado a su propósito, Él tendrá que intervenir tu vida para mejorar y decir: Dios dijo y las cosas fueron por el poder de su palabra. Alguien que le aplauda fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya. Estamos aquí, iglesia. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabes qué quiere traducir? ¿Qué traduce la palabra original? El Espíritu es como ave que va empollando sus huevos. El Espíritu de Dios funciona como aquella ave que se sienta encima de los huevos y el calor de la mamá hace que los huevos se conviertan en vida. ¿Me estás entendiendo eso? Cuando Dios ve y el Espíritu ve que hay algo que está fuera del orden del principio de Dios, el Espíritu de Dios se sienta y te da el fuego para que comience a haber vida en lo que Él notó que está muerto, en desorden o vacío. Y 9 veces en el versículo 3 Dios comenzó a ordenar. Dijo: la tierra, hay que hacer algo con la tierra. La tierra está desordenada y vacía. Y Él dijo: no, miren esto, las aguas sobre la tierra, no. Y Él le comenzó a decir: aguas, sepárenselas de la tierra. Y la tierra comiencen a producir hierba con utilidad. Y debajo de la tierra habrán riquezas. Y la tierra producirá animales y producirá seres vivos. Y las aguas producirán aves. ¿Estamos aquí? Y Él dijo: y esto está oscuro. Entonces hizo las lumbreras, hizo el sol para que cayera todo esto y le diera vida, y comenzó a ordenarlo. Increíble. La tierra ni se estaba dando cuenta, tal vez, aunque la palabra del Señor dice que cuando Dios hacía la creación, los ángeles adoraban y se inclinaban y gritaban de alegría. ¿Sabes por qué hoy estábamos alabando? Porque Dios está haciendo algo en tu vida. ¿Sabes por qué estamos tan felices? Porque yo siento en mi espíritu que Dios está haciendo algo en tu vida y que tú no te vas a ir como entraste a este lugar. Si entraste triste, te vas feliz. Arruinado, te vas prosperado. Enfermo, te irás sanado, porque Dios está haciendo algo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: y Dios dijo. Luego quiere decir que en este primer punto notamos y encontramos que cuando Dios vio que la tierra no había algo bueno,
dijo: hagamos algo. Usted puede decirle a la persona que está a su lado: Dios hará algo bueno en tu vida hoy. Número 2. En Génesis capítulo 3, Dios crea al hombre. Y quiero que esté muy atento a lo que le voy a hablar. Voy a tratar de evacuar lo más pronto posible la palabra para ministrar la Santa Cena. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 6 y versículo 11. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Era un árbol codiciable. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual asimismo comió como ella. Entonces, versículo 7 de Génesis 3, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios. Diga conmigo: oyeron la voz de Dios. Número 2. Vemos que Dios, cuando crea al hombre y el hombre va a cometer el error, o comete el error, el pecado gravísimo de probar del árbol del bien y el mal o de la sabiduría, Dios tiene que intervenir nuevamente en la tierra. Había algo. Dios le había dicho al hombre: de todos los árboles del huerto tú puedes comer, de todos, porque todo lo que hagas en esta tierra, cuando la trabajes, te va a producir utilidad. De todo lo que la labres te va a dar frutos. Pero hay algo dentro del principio establecido. Diga conmigo: principios establecidos. Y es que Dios le había dicho al hombre: pero de ese árbol en específico, de ese no puedes comer. Era un inamovible de Dios. Dios había dicho: no puedes comer de ese árbol, de todos los que quieras, menos de ese árbol. Pero dice la palabra de Dios que ese árbol era codiciable. Cuando la mujer comenzó a hablar con la serpiente, la razón por la cual ese árbol era codiciable es porque tenía unas características especiales. Satanás le dice: ¿sabe por qué Dios no quiere que coman de eso? Porque si ustedes comen del fruto de ese árbol, serán igual a Dios. Y Dios es un envidioso y no quiere que ustedes sean como Él. Así que quieren ser como Dios, tener superpoderes de Dios, quieren tener la super sabiduría del Dios que viene y habla con ustedes. Coman del árbol. Por eso se volvió codiciable. Pero el principio de Dios era: no comerás, no tocarás ese árbol. ¿Qué pasa cuando el ser humano se sale de los órdenes divinos de Dios? Su vida entra en maldición, su vida fracasa. Entonces dice que ella tomó, era codiciable, tomó del fruto y dio de comer también a su marido. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cuando vieron su desnudez, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora mira lo que dice el verso 8. Y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido, has roto el orden divino? ¿Comiste del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios notó que algo estaba pasando en la tierra. Dios dijo: hay algo allá que no está bien. Eso es cuando pelean los niños, ¿no? Y usted está en el segundo piso, pero los niños en el primero, o viceversa. Y usted oye llorar a uno. Usted dice: allá pasó algo. Usted sabe cuando algo no anda bien. Usted sabe cuando le están diciendo la verdad o le dicen mentira. Usted dice: hay algo que no está bien ahí. Porque tú tienes el instinto de saber el equilibrio, el principio de tu casa. Acá los que somos papás sabemos: bueno, mi hijo único pelearía con la sombra,
Pero uno nota cuando algo no está bien, Olga. Tú sabes cuando tus hijos peleaban y tú ibas allá, algo pasó. ¿Por qué está llorando el muchacho? Algo había pasado. Luego quiere decir que cuando hay algo anormal que pasa en la tierra, Dios se entera en el cielo, Él desciende y lo tiene que solucionar. ¿Estás escuchando eso? Porque Dios lo que crea no lo deja imperfecto ni lo deja chueco. Él tiene que volver a reformar lo que algún día tenía una forma. Reformar viene la palabra volver a ser o volver a formar. ¿Estamos entendiendo esto, iglesia? Alguien que diga amén. Y Dios descendió y escucha esto. Habló con Adán. Le dice: un momento. Te estaba buscando, pero te escondiste detrás de los árboles. ¿Por qué? Y Adán le dice: porque estoy desnudo. Y Dios le dijo: ¿y quién te dijo? ¿Cómo sabes que estás desnudo? Déjeme explicarle esto de la desnudez. Cuando el hombre Dios lo crea, no tenía ropa como tal, tenía una desnudez, pero la misma gloria de Dios le cubría. Esta es la misma raíz de Ruach Kadosh o Ruach Elohim. Era la nube Kabod, una nube que les cubría. Entonces Adán no podía ver la desnudez de su mujer, ni la mujer la desnudez de Adán. No se veían de la manera desnudo como después del pecado se vieron. Entonces Dios le pregunta al hombre: ¿qué pasó? Y él dijo: estoy desnudo. ¿Quién te dijo? Aquí tú hiciste algo que te hizo salir de tu principio. Déjame decirte algo, mis hermanos de la iglesia Ministerio Mía. Cuando nosotros somos insensatos y creemos que sin Dios podemos, que sin la Biblia podemos, que sin la iglesia podemos, que sin la presencia de Dios podemos, Dios dice: hay algo que está caminando mal en ese hogar, en esa iglesia, en esa ciudad, en esa nación o en ese lugar. ¿Alguien está aquí? Y llamó al hombre y le dijo: ¿qué has hecho? Y él le dijo: estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te dije que no comieses? Y el hombre responde en el versículo 12: la mujer que me diste me dio de comer. No era lo que Dios estaba buscando para redimir ese pecado, porque inmediatamente Adán lo que hizo fue acusar a su esposa y decir: es que esa mujer que tú me diste. ¿Sabes qué estaba esperando Dios? Estaba esperando un Adán con liderazgo, con determinación, que diga: Señor, nosotros comimos del árbol, pero tú puedes hacer algo, perdónanos para que no avance esta situación. Yo te pido que por favor redimas, hagas algo, devuelve el tiempo, haz algo, porque tú eres poderoso. Pero hemos pecado. Pero ellos no volvieron al principio original, sino que comenzaron a buscar excusas y a decir: Señor, es que la mujer que me diste fue la que me dio de comer. ¿Alguien está aquí? Número 2. Luego se va donde la mujer. En el versículo 13 le dice: entonces Jehová se fue donde la mujer, la llamó al orden y le dice: mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias, le está diciendo a la serpiente, y entre todos los animales del campo, sobre los que hay te arrastrarás en tu pecho y andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. ¿Están escuchando la palabra de Dios? Y pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la serpiente y los hijos de la mujer, y esta te herirá en la cabeza, la mujer a la serpiente, y la serpiente herirá a la mujer en su cancañal. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Allí nació el machismo. Y él se enseñoreará de ti, Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije que no comieses, no comerás de él, y maldita será la tierra por tu causa. Le dice al hombre: con dolor comerá de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Ahí le dijo: comerás cebolla todos los días. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y ahora que eras inmortal, ahora te convertirás en mortal, porque de la tierra fuiste tomado y a la tierra volverás. Ya conmigo: veredictos. Dígalo de nuevo: veredictos.
¿Qué es un veredicto? Veredicto es la decisión final de una autoridad. Dios intervino en la tierra. Dios vio que había algo en la tierra que no andaba bien. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se tejieron ropas con hojas de higuera si la desnudez yo la cubría por ellos? ¿Me estás entendiendo? Cuando no hay algo bien en alguna área de nuestra vida, Dios lo va a notar y Dios va a intervenir en tu vida, porque Él te ama y Él no te va a dejar de la manera como te encontró, caído y derrotado. ¿Estamos entendiendo esto? El trato de Dios es doloroso, Alex. El trato de Dios nos duele. ¿Cuánto les ha dolido el trato de Dios? Es fuerte, ¿verdad? Pero el rey David entendió algo y él lo dice en los Salmos: Señor, prefiero caer en tus juicios que en los juicios de los hombres. Porque a ti el único que te puede juzgar, el que te puede levantar, el que te puede restaurar, se llama Jesucristo. Y el veredicto de Jesús es que Él perdona los pecados, que Él te levanta, que Él te restaura y que Él te va a coger del fango y te llevará a un nivel mayor de su gloria. A eso has venido esta mañana a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios llama a la mujer y da su veredicto. Número 1, veredicto es decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado. Número 2, veredicto es dictamen o juicio emitido reflexivamente por una persona con autoridad. Wow. ¿Entendiste esto? Cuando Dios llama al hombre, escúcheme en esos varones. ¿Cuántos varones hay aquí? Están como cansados los varones esta mañana. Escúcheme en eso, varones. Dios nunca va a emitir un veredicto o un juicio sin primero hablar contigo o hacerte saber qué pasó y que tú confieses tu pecado. Dios llama a Adán y le dice: Señor, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? Dios no maldijo a Adán, ni la tierra, ni todo lo que hay en ella por causa del pecado, sin antes haber oído la palabra de ¿quién? Del hombre. Y le dice: cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Dónde dejaste mi gloria que ya no la veo? Y el hombre, ¿qué dice? La mujer. Dios dice: no, esto no es lo que yo quería. Luego llama a la mujer: venga usted para acá. Cuénteme, ¿qué pasó? Usted sí que usted me va a decir 3 veces más de lo que me dijo este. Cuénteme a ver qué pasó. Y ella le dice: la serpiente. Y Dios le dijo: les voy a enseñar cómo se redime un pecado. Y llamó a la serpiente, ¿y qué le dijo? Maldita serás entre todas las bestias, te arrastrarás por tu pecho, comerás polvo todos los días. Tú atacarás a la mujer, pero no la herirás de muerte, sino la herirás en su calcañal. La mujer te pondrá la cabeza, te pondrá los pies en la cabeza, y aunque tú lo ataques no la podrás matar. Ese fue el veredicto de Dios con la serpiente. ¿Sabe por qué? Porque Dios a la serpiente no la dejó hablar, a la serpiente la maldijo. ¿Sabes qué nos va sacando a nosotros del principio de Dios? Cuando hay cosas que no están correctas en nuestra vida, cuando sabemos que no son de Dios, pero no nos atrevemos a maldecir ese pecado en nuestra vida. ¿Alguien lo está entendiendo? Entonces, cuando Dios está esperando a que tú pidas perdón por tus pecados, que tú renuncies a lo que anda mal en tu casa, que anda mal en tu vida, que anda mal en tu ministerio, Dios está esperando a que tú digas algo, porque lo que tú digas será vital para Dios reaccionar en el cielo. Pensé que iban a decir amén. Por eso Jesús vino. La ofrenda de la sangre de Jesús es que lo hizo Rey de Reyes. ¿Cuántos adoran al Rey de Reyes? Esta palabra Rey de Reyes no es una casualidad, sino que Jesús se convierte por el derramamiento de su sangre en la máxima autoridad, en donde tú le puedes confesar tu pecado y Él cambiar el veredicto. Por eso es Rey de Reyes, es la máxima autoridad del universo para tú confesar los pecados.
Y hay alguien al que Dios hoy le está hablando, y Jesús le está hablando diciendo: estoy esperando a que vengas a mí, estoy esperando a que te arrepientas de tus pecados, estoy esperando a que vuelvas a servirme en mi casa, estoy esperando a que vuelvas a tu lugar secreto, estoy esperando antes de soltar un veredicto. ¿Me lo está entendiendo la iglesia esta mañana? Ya conmigo: a la serpiente no la dejó hablar, la maldijo. Porque las palabras que tú digas en el momento de la crisis van a determinar lo que viene. Si a ti el médico te dijo que tienes cáncer, tú vas a decir: maldigo ese cáncer dentro de mi cuerpo, se desaparece en el nombre de Jesús. Yo no acepto ese cáncer en mi vida, porque ahora mi veredicto es decir que Dios me hizo libre, que Él me sanó y que yo no nací para morir de cáncer. Yo voy a vivir en esta tierra para servirle al Señor, para gloriarme en Él, para servirle al Señor el resto de mis días. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 21. Ahora escucha esto, regálame el versículo 21, no se me despinten de allá, necesito multimedia. Versículo 21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Wow. No sé si usted entendió la dimensión de lo que acabamos de leer. Hasta eso Dios le solucionó a Adán y a su mujer. Dijo: yo no los voy a dejar desnudos y en vergüenza en la tierra. Y mismo Dios cogió hojas y tejió vestidos. Ese fue el primer diseñador de modas, mi Señor. Y le colocó vestidos para cubrir su desnudez, porque hasta eso Dios hace por ti. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Cristo interviene colocándose sus vestiduras para que el pecado no te haga caminar desnudo en vergüenza ante la humanidad. No sé si lo estás entendiendo. Diga conmigo: hasta lo más mínimo de mi vida, de mi casa, de mi nación, Dios lo interviene y lo soluciona. Estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando del mismo Dios. Entonces apláudale con todas sus fuerzas al Señor. Aleluya. Escúcheme esto: hasta lo de la ropa se lo solucionó. Hasta Dios se tomó un tiempo de diseñar. Muestra a ver, Eva, voltea ahí. 90, 60, 90, porque tenía buen cuerpo la vieja. Y le cosió un vestido a esos preciosos, un Versace, y dijo: para que no anden pelota ahí por el huerto. Y usted venga para acá. Y así como Pedrito le tomó, espalda ancha, brazo de 35, aleluya. Y le cosió allá su camisa Dior. Es broma, usted ¿por qué no? Ríase, sonríale la vida. Diga conmigo: hasta lo más mínimo de mi vida Dios me lo va a solucionar, porque amamos a un Padre que cuando ve que las cosas no van bien, Él va a hacer algo. Yo vengo como profeta a decirte que Dios va a intervenir esta mañana. Tu vida, tu casa, te va a intervenir. Termino con esto diciendo, voy terminando el ciclo de Génesis. Por cuanto Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste maldita serás. Diga conmigo: hoy tengo que colocarle límites y órdenes a lo que me aleja del propósito de Dios. ¿Estamos aquí? Termino con esto diciendo Génesis capítulo 4, versículos 8 al 10. Termino con esto. Libro de Génesis capítulo 4, versículos 8 al 10. ¿Lo lee usted conmigo? Y dijo Caín a su hermano, esto fue otro suceso ya. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? Yo no sé. ¿Qué preguntas tan chimbas? Dijo: ¿soy acaso guarda de mi hermano? Dios le dijo: ¿qué le has hecho a tu hermano? La voz de la sangre de tu hermano clama. ¿Usted no se acuerda, hermana Aura, cuando sus hijas peleaban, que usted sabía lo que había sucedido, pero usted va derecho a réplica y le decía: niñas, siéntense ahí? ¿Qué pasó? Gracias, hermana Aura.
Pensé que solo había pasado en los Vanegas en Ciso. Josué y Caleb se sientan. Usted ya sabe qué pasó. Le partió la... Pero usted le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Usted ya sabe. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que pasa en la tierra? Pero es que Dios necesita escuchar el nivel de redención que sale por tu boca. Y claro, Caín, hijo del gran heredero, Adán, ¿qué le dijo a Adán cuando la mujer que me diste? Ah, no, a Caín se le pegó la misma maña. Y Dios le dice, ¿qué pasó con tu hermano? Yo qué sé, ¿soy acaso yo el guardián de él? Míralo tú. Ah, está de alevoso, está de grosero con papá. Muy bien. Pues la sangre de tu hermano ha clamado y vengo a poner orden. Y le dice, versículo 11: ahora pues, Caín, maldito seas tú en la tierra. Wow. Y abrió su boca para recibir la mano de la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Ese fue el veredicto de Dios para Caín. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, ahí sí reaccionó y habló y dijo: oh, cuán grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas de la tierra y de tu presencia, donde me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Dios le dijo: tranquilo, Caín, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal, diga conmigo, señales, en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Transgresión, veredicto. Eso es lo que está pasando hoy en nuestra tierra. La sangre de Colombia está clamando al cielo por algo. Entonces Dios desciende a la tierra y comienza su juicio. Gobernantes, iglesia, familias, autoridades, ¿qué hicieron? Déjeme decirle que estamos en el tiempo en donde Dios está diciendo: te voy a dar otra oportunidad para que me digas dónde está tu familia, dónde están tus hijos, dónde está el ministerio que te di, pero no quieres servirle a Dios. ¿Dónde están las riquezas que te ha dado, pero te las tomas en la taberna y arruinas tu casa? Te está dando Dios una oportunidad. Te está dando Dios todavía a nosotros una oportunidad. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a decir para que yo suelte un veredicto? ¿Me está entendiendo la iglesia? Cuando te digo que Dios tiene que intervenir en la tierra, es porque cuando Dios nota que algo se salió de su principio, Él tiene que actuar. Y cuando yo hablo del juicio de Dios, escúchenme en esto, mis hermanos, cuando yo hablo del juicio de Dios, la gente se imagina los rayos y las centellas. ¿Cuántos quieren caer en el juicio de Dios? No, pastor, yo no. Yo solo quiero la bendición. Bueno, el veredicto no es solo palabras de maldición. Veredicto puede ser por causa de que tú usaste bien tu defensa. Yo te puedo bendecir o te puedo maldecir, te puedo condenar o te puedo salvar. Hoy está el poder en tu boca de pronunciar qué es lo que quieres que haga Dios. Hoy yo decido pedirle perdón por mis pecados. Hoy yo decido decirle: Señor, perdónanos si te hemos ignorado. Y entonces Dios va a decir: por cuanto tu palabra fue bien usada, te voy a bendecir. Yo le tengo una buena noticia esta mañana. Dios te va a bendecir porque has venido a confesar tus pecados, porque has venido a pedir perdón, porque has venido a adorar, porque sacaste de tu tiempo para congregarse, y eso va a darle vuelta a tu veredicto. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Así funciona Dios. Digan conmigo: así funciona Dios. Diga conmigo: Dios nunca va a soltar un juicio sin primero escucharte. Nunca. Porque no adoramos un Dios injusto. Adoramos un Dios de justicia que te dice: cuéntame, ¿qué pasó? ¿Me está entendiendo eso, iglesia? Dios jamás va a condenarte sin primero haberte escuchado.
Jamás. Ese no es el Dios al que yo adoro, y seguro que usted tampoco es ese Dios al que adora. El Dios al que yo adoro dice: confiesa tu pecado y yo te perdonaré. ¿Sabe qué hace que Dios reaccione con furia? Cuando lo ignoras, cuando lo desprecias. Cuando Dios es la última opción en tu vida, ese día Dios dice: tu veredicto es zarandearte tan fuerte que te acuerdes que hay un Dios en el cielo que está buscando por ti. Esta es una de las palabras proféticas más tremendas que puedo soltar sobre la iglesia. Una palabra donde Él está diciendo: estoy esperando que la tierra venga a mí. Estoy esperando que mis hijos vuelvan a mí. Segunda de Crónicas capítulo 7, cuando Salomón dedica el templo, él dice algo: Señor, yo te construyo una casa, un templo, y todo aquel que venga a ese templo y se arrepienta, prométeme que tú desde el cielo vas a oír. Dios le dijo: trato hecho. Todo aquel que haya transgredido tu nombre u ofendido o lastimado tu nombre, si viene a esta casa y se arrepiente, tú lo perdonarás. Y Dios dice: yo los perdono. Y dice: todo aquel que haya cometido agravio en contra de ti, si viene a esta casa y se arrepiente, tú los vas a perdonar, ¿verdad, Señor? Para eso es esta casa. Y Dios le dijo: sí, Salomón, hago este pacto contigo. Cuando venga mi pueblo y se humille y se incline delante de mí, yo perdonaré su pecado, yo sanaré su tierra y ampararé su causa. Yo vengo a decirte que por causa de venir esta mañana, no importa el pecado que hayas cometido, el error que hayas cometido, ahora te tengo que decir: ve a la presencia del Rey, ve ante el Rey de Reyes y dile: Señor, yo he pecado, he cometido agravio contra ti. Entonces Dios va a detener ese veredicto y va a decir: ahora mi veredicto es que te perdono, mi veredicto es que vuelve a mis brazos, mi veredicto es que vuelvo a restaurarte, a levantarte, pero no lo vuelvas a hacer. Oh, hay un plan de misericordia esta mañana, hay un plan de perdón de parte de Dios esta mañana para este lugar. Así que yo le pido a la iglesia: ¿por qué no te colocas en pie y levantas tus manos ante el Rey y le dices: Señor, yo me arrepiento de todo corazón porque he ofendido tu corazón, pero hoy vengo ante ti para humillarme delante de tu presencia. Oh. ¿Qué tal si hablas con Él? ¿Qué tal si confiesas tus pecados esta mañana? ¿Qué tal si le dices: Señor, te he ignorado tanto? ¿Qué tal si le dices: Señor, perdóname porque tengo una Biblia en casa pero no la leo? Dile: Señor, tengo unos hijos pero prefiero que vayan a las fiestas, que vayan a divertirse antes que vengan a la iglesia. Perdóname, Señor. Hay un plan de salvación esta mañana para ti, iglesia. Quiero que hables con Jesús y le digas: Señor, redime, redime, cambia, vuelve a levantar mi vida. Te pido perdón. Oh, te pido perdón por mis pecados. Vamos, dígale: le pido perdón al Señor por mis pecados. Que hoy suba un incienso de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Suba una palabra de arrepentimiento. Aleluya, 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 aleluya. Permite que tu adoración suba delante de la presencia de Dios.